Hola a todos, bienvenidos a un episodio de estos sábados culturales que en el fondo va a estar repartido en dos cosas distintas. Eh, Espero que sea instructivo para algunos de ustedes, una ayuda de memoria, uno de los temas. El otro, que sea estimulante, que excite su curiosidad. El primero corresponde a un evento que ocurrió el 27 de abril, es decir, se rememora en un par de días, el 27 de abril de 1986 en la Unión Soviética, todavía existía la Unión Soviética, y que constituyó, y hasta el día de hoy así ha sido registrado, no ha habido algo más grande, el peor, el más grande, el más letal y mortífero accidente nuclear de toda la historia de la industria nuclear, es decir, de la industria de las plantas nucleares para producir energía eléctrica. Esto se produjo en la Unión Soviética, en Chernobyl, muy cerca, a muy poca distancia de una ciudad muy pequeña que se llama Pripyat, y produjo un número de muertos que todavía se discute. Por razones políticas siempre las cosas toman un cariz u otro. De inmediato murieron, y de inmediato significa aquí unos pocos días o de inmediato, murieron alrededor de 100 personas. A los pocos días murieron otro montón de personas por radioactividad, igual que de los primeros días. Y con el curso de los años han muerto otro montón de gente por cáncer derivado de la exposición a niveles muy altos de radioactividad. Y podríamos sumar a ese desastre las criaturas nacidas con deformaciones de toda clase. Es decir, los efectos se expanden, continúan por décadas, como ocurrió con las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki. La gente siguió muriendo hasta que ya no quedó nadie por morirse. Todos los que quedaron expuestos a la radiación de las bombas nucleares en esas ciudades murieron eventualmente, pero algunos se tomaron años. No sé si se habrán muerto todos porque esto es un evento mucho más reciente, pero es probable que el conteo continúe. El accidente, en lo puntual, y ustedes quizás vieron una serie fantástica, lo mejor que se ha hecho en mucho tiempo, sobre Chernobyl, y habrán podido ver protagonizado por un tremendo actor al jefe, a la persona que estaba a cargo de la planta nuclear, intentando y llevando a cabo finalmente, imponiendo su voluntad a los demás técnicos que estaban en la planta, intentando lo que a todas luces era riesgoso, un experimento. Y lo estaba intentando a su vez porque lo estaban presionando, lo habían presionado gente del aparatschtik, gente del aparato político. Todo este evento, se los digo de inmediato, está relacionado con lo que era la estructura política de ese país en esa época. La planta tenía un diseño que ya entonces y desde luego ahora producía muchas dudas a los ingenieros nucleares, una planta que al revés de las occidentales que están envueltas, encerradas en una cúpula, que ustedes la habrán visto en muchas fotografías, películas, documentales. La planta de Chernobyl no lo estaba. Era como una fábrica común y corriente, con un techo común y corriente, sin ningún envoltorio o carcasa especial. La planta se enfriaba básicamente con agua. Permítanme, yo no soy ingeniero nuclear, pero básicamente les explico en qué consiste una planta nuclear. Una planta nuclear es un reactor donde hay uranio enriquecido hasta cierto grado, que es acercado mediante procedimientos mecánicos. Las barras o los elementos de uranio son acercados hasta cierta distancia para que empiece a producirse una reacción en cadena controlada. No es una reacción
explosiva, sino que controlada por la distancia que se guarda entre estas barras de uranio. Y esta reacción produce mucho calor, y ese calor es el que eventualmente, como en cualquier turbina, calienta agua, la convierte en vapor, y ese vapor eventualmente mueve las turbinas, que a su vez mueven los dínamos, los gigantescos dínamos de una planta eléctrica. Eso es decir, pueden ustedes imaginar que es como una planta eléctrica de carbón, solo que en vez de carbón hay elementos nucleares que generan una enorme cantidad de energía que se manifiesta parcialmente en calor, y también, por supuesto, se manifiesta en ondas o rayos alfa, beta, gamma y otras emanaciones invisibles y que no son caloríferas. El reactor está bajo control en la medida que estas barras se mantienen a las distancias necesarias. El asunto entero es enfriado. Hay distintos procedimientos. En Occidente se usa el grafito. Si se quiere enfriar rápidamente, o digamos eliminar o disminuir la reacción nuclear, las barras de grafito son puestas cerca de las barras de uranio. El grafito absorbe mucho de los neutrones y entonces la reacción en cadena empieza a disminuir o terminar completamente. En otras oportunidades se utiliza agua pesada, que es H2O2. Pero no vale la pena entrar en detalles técnicos, que no estoy capacitado para darlos tampoco, y ustedes, si están interesados, los pueden buscar en Wikipedia, ahí hay explicaciones más detalladas. Pero lo esencial es que se trata de un reactor donde hay material radioactivo que genera calor. Y ese calor genera vapor, y ese vapor mueve turbinas, que a su vez mueven dinamos muy grandes que producen energía eléctrica. Eso es. Ese día en Chernobyl se quiso hacer un experimento. Para ese tipo de reactores, para ese modelo de reactores, es muy importante el enfriamiento con agua. Entonces, el agua tiene que estar rodeando con distintos sistemas, así como imaginen ustedes un radiador, el núcleo, el corazón de este reactor, para mantener un control también del calor. Entonces se dijeron, ¿qué pasa si un día se corta la energía eléctrica y por lo tanto las bombas que mueven el agua no funcionan? ¿Qué va a pasar? Entonces la teoría existía de que todavía las turbinas van a seguir girando un rato mientras se encienden los sistemas de backup, una cosa así. Los detalles los pueden ver en Wikipedia. El punto que quiero llegar es que el experimento era riesgoso, no estaban todas las variables claras acerca de lo que podía pasar. Los técnicos que estaban con este individuo tan porfiado, tan terco, que costó un desastre tan grande. Miren ustedes, en un régimen como este, el poder que tiene la verticalidad de mando, las consecuencias que puede tener. Los técnicos no sabían exactamente tampoco qué podía pasar, pero se olían que se estaba corriendo riesgos innecesarios y que es mejor no hacer ni una de esas cosas. Pero había una presión política sobre este jefe de la planta, todos pensando en sus carreras, todos pensando en no ser retados por el jerarca de más arriba. Eso es lo que ocurre en estos regímenes. Entonces llevó adelante las cosas. ¿Y qué ocurrió? No sé exactamente los detalles, que no estaban previstos, pero el hecho es que se empezó a generar una cantidad de calor inmensa que no la pudieron controlar y se produjo una explosión. No una explosión nuclear, no fue una explosión producida por una reacción en cadena del núcleo del reactor, sino simplemente una explosión de vapor supercalentado. Una explosión como de una caldera común y corriente que no tiene válvula de seguridad. Con esa explosión voló todo en pedazos, voló el reactor, volaron pedazos del material fisionable, del uranio, volaron las barras, habían también barras de grafito, material. El techo de la cámara donde estaba eso voló por los aires, quedó al descubierto este reactor en llamas, un fuego producido por el ultracalor que se produce en esta reacción, que se mantenía entre distintas partes del reactor en contacto directo en muchos casos. Fue un desastre que ustedes, seguramente muchos de ustedes han visto en esta serial, que causó una muerte en muy poco rato, en un par de días, un día, 2, 3 días, a los que fueron en primera instancia a tratar de apagar todo este asunto. Y
Fue un desastre tremendo que el régimen soviético trató de mantener bajo cubierto durante mucho tiempo. Otro elemento clásico de estos regímenes, ustedes lo están viendo con lo que pasó, con lo que está pasando en China con el coronavirus. Pasó en Rusia con lo de Chernobyl, no querían reconocer. Tuvieron finalmente que reconocer porque los gases que arrojaba la humareda de este incendio, llevando partículas radioactivas de todo el material, desde el concreto, la construcción, pedazos de metal, todo lo que podía salir volando para arriba con el aire caliente, con el humo, salió. Esos gases llegaron a Europa eventualmente. El asunto se fue descubriendo en el curso de días y tuvieron que hacerse cargo de tapar esa fuente que seguía en llamas, expulsando material. Y para esto, ustedes también lo habrán visto en la serie, se reclutó más o menos a 500.000 de personas. Los que tomaron los riesgos más grandes murieron todos. Los bomberos de Chernobyl murieron hasta el último hombre. Y ese sí que fue un acto heroico, porque esos bomberos que fueron a tratar de por lo menos apagar el fuego que seguía arrojando material al aire, sabían a lo que iban, y esa es la característica del heroísmo. No es héroe simplemente el que le cae un piano en la cabeza, aunque hay muchas veces en que ese tipo de situaciones hay alguien políticamente interesado en convertirlo en un héroe, en un mártir. No, el héroe es el que sabe a lo que va y resiste la tentación, la última tentación de seguir vivo, de seguir con su familia. Esos tipos fueron a sabiendas de lo que les esperaba. Y todos fueron declarados en su momento héroes de la Unión Soviética, con toda razón. La estructura política soviética no solamente manifestó su naturaleza en el intento de encubrir, no solo lo manifestó en esta presión política sobre el jefe de la planta, sino que en el diseño mismo de este reactor nuclear que era hecha a la barata. Y las advertencias que algunos científicos nucleares rusos habían hecho hacía tiempo de los peligros de ese diseño habían sido echados dentro de un cajón. Y de hecho habían en Rusia muchas otras plantas. De hecho, todas las plantas soviéticas de energía nuclear eran del mismo diseño que Chernobyl. Claro, después del accidente empezaron a hacer algunos cambios para aumentar la seguridad y no ha habido otro accidente de ese tipo que sepamos, porque sigue siendo un país donde no reina la transparencia, Rusia. Ahora no hay comunismo, pero está el señor Putin y su círculo. Es un país que antes y después del comunismo ha tenido una historia desde el principio de la existencia de Rusia, desde la época del Principado de Moscú hasta el día de hoy. Es un país donde reinan estructuras políticas autoritarias, donde los poderes hacen lo que se les da la gana, donde hay encubrimiento. No es una sociedad libre y nunca lo ha sido. Entonces, el accidente de Chernobyl se asocia también con eso, no es meramente un accidente. Han habido otros accidentes nucleares, ustedes saben, en Fukuyama, después en 3 islas en Estados Unidos, pero lo de 3 islas no produjo ninguna muerte así masiva de nadie. El de Fukuyama produjo muertes, pero tampoco, y ha sido muy importante, y no sabemos todo lo que ha estado contaminado el mar Pacífico, especialmente, en general de todo el océano de la Tierra es uno solo en el fondo, por el accidente en Japón. Pero el más grande de todos, el más letal, ha sido el de Chernobyl. Y se conmemora ese día nefasto que fue un sábado, en la noche, en la madrugada, o digamos, después de las 12 de la noche, se conmemora este 27 de abril. No sé cómo lo irán a conmemorar en Rusia, probablemente van a mirar por otro lado, no lo sé. Pero fue tremendo y puso en evidencia los peligros que son intrínsecos a la energía nuclear. Naturalmente, cada vez que ocurre un accidente de este tipo, igual que lo que pasa con los accidentes de aviación, se toman resguardos que hacen más difícil un accidente. Ustedes ven, si ustedes examinan, por ejemplo, las estadísticas de accidentes aéreos, cantidad de accidentes
por vuelo, no por kilómetros. Son muy engañosas esa estadística de los millones de kilómetros, no. Porque a lo mismo si un viaje de 1 kilómetro, de 1 millón de kilómetros, la cuestión es si uno lo termina vivo, esa es la cuestión. Pero en fin, como sea que ustedes examinen, la tasa de accidentalidad aérea ha ido bajando, pero agudamente. Cada vez hay menos accidentes, cada vez hay menos fatalidades por accidentes aéreos, y eso que hay muchos más vuelos, bueno, habían antes de la pandemia. Los aviones son más seguros, aunque de repente ocurren diseños catastróficos como este del último avión de Boeing, con este sistema automático que se tomaba el control del avión y no había manera de evitar que el avión pasó 2 veces, se fuera en picada. Pero en general es más difícil. Con las plantas nucleares los sistemas de seguridad son tremendos, tremendos. Y por eso, por ejemplo, en Francia, que tiene un enorme porcentaje, creo que el 80% de la energía eléctrica francesa proviene de plantas nucleares, no ha habido nunca un accidente. Porque los sistemas de seguridad no se comparan con los que tenía Chernobyl, que como les digo fue un diseño barato, a la barata, como tantas otras diseños y producciones de lo que era la industria soviética. Siempre tratando de ahorrar un peso por aquí, un peso por allá, muchas cosas hechas más o menos, no más a media, poca prolijidad. Se van sumando muchos factores para determinar un evento. En el caso de un accidente como este, era la estructura política, el diseño de la planta, la costumbre del encubrimiento, el autoritarismo, cierta desprolijidad que permea toda la sociedad rusa hasta el día de hoy, ciertas maneras de funcionar que se notan, no se notaron solamente en Chernobyl, se notaron en la Segunda Guerra Mundial. Cómo era el armamento de los rusos, cómo eran sus tácticas, todo hecho hacia un poco a la que te criaste, el estilo. Es una cosa muy profunda y toda sociedad tiene ciertos parámetros muy básicos, a veces muy difíciles de discernir y que tienen orígenes complejos en el clima, en la naturaleza, en la historia, en la cultura, en los valores y que determinan que se comporten de cierta manera en vez de otra, igual que los individuos. Ante la misma situación, salvo que sea una situación extrema que exige solo una respuesta, todos tenemos distintas maneras de apearnos, ¿no es cierto?, por nuestras historias personales. Antes de pasar al segundo tema, estimados amigos, vamos a mis sponsors de hoy día. Acuérdense del vino, de las 2 botellas que le entrega a usted una vez al mes el Club Explora a cambio de su suscripción por valor de una UF al mes, y usted recibe 2 botellas al mes. Vamos a ver qué es en esta oportunidad. Ajá, ahora salieron un blanco. Casa de Vila Cetinho. Vinho Verdes. Este parece que viene de Brasil. Bueno, ok. Sí, está en portugués esta cosa acá atrás. Aquí vienen las típicas historias de que el vino fue creado en 1790 y que el dueño era una persona así y asá y que le gustaba la naturaleza, un montón de cuestiones. Son, en todo caso, yo no conozco este vino, para serle franco, pero si está aquí es porque es muy bueno. Las enólogas del Club Explora no distribuyen vinos que no sean excelentes. Y son 2 botellas. Podría haber sido otro blanco, podría haber sido un tinto, pero siempre distintos entre sí. Y quiero recordarles, si me permiten, una vez más se me olvidan las cosas a mí. Algunos avisadores me han retado por eso, se van indignados porque de repente me olvido una cosa, me olvido de otra. Pero tienen que tener paciencia conmigo, amigos míos. Aquí está. Los bombones de Bomboni Celeste, Bomboni Chocolates. Bomboni Chocolate. Esta es un emprendimiento artesanal con chocolates exquisitos. Yo les voy a mostrar ahora, por ejemplo, los bombones que vienen en esta cajita, muy bonita. No me atrevo a abrirla porque capaz que me coma el contenido. O barras como estas, aquí vienen 3 bomboni. Ven que hay uno blanco aquí también con unos rellenos especiales. Son muy ricos, muy ricos. Yo ya me comí un envío que me hicieron, como les conté la otra vez, pero por el momento, porque la caja está tan bonita, me da como plancha deshacerla. ¿Cómo se obtienen? En Instagram, pues.
con María Francisca. Bomboni, la rayita abajo, chocolates. Y ahí van a llegar a Bomboni. ¿Reparten dónde? En toda la región metropolitana, en Isla de Maipo y Talagante. Así es que si usted quiere probar unos ricos chocolates, miren, estamos en tiempo en que tenemos que darnos los mayores gustos. Comer los mejores chocolates, tomarnos los mejores vinos, echarnos encima los mejores perfumes. Why not? Y leer los mejores libros. Bombón y chocolates, estimados amigos, pruébenlo. Son realmente, no tienen nada que ver con los chocolates estándar, que son buenos, a mí me gustan también, de las marcas conocidas, pero estas cosas artesanales, con más chocolate, o sea, con más cacao, con menos de la otra cosa que le ponen a los chocolates común y corriente, bueno, margarina, no sé qué cosa es, un producto distinto. Bueno, estos son realmente superiores. Y en este tiempo de lecturas, insisto en recomendar este libro de Ulises Caravantes, que de vez en cuando me escribe para hacerme más observaciones sobre este libro. Me dice que yo de repente soy muy vago. Y me explica que se centra este libro en una revolución del siglo, la revolución de 1859, que se originó como otras en el norte de Chile. Pero en el fondo aparecen muchas más cosas de nuestra historia del siglo XIX y aparecen cosas bastante inéditas porque resulta que la familia de Caravantes en esos años tenía contacto con algunos de los protagonistas de esta historia y tuvieron contacto con el historiador Benjamín Vicuña Maquena, uno de los grandes historiadores que ha tenido Chile. Dicen que de él se alimentó mucho Francisco Antonio Encina. No tengo idea, yo no soy especialista. Supongo que los historiadores se alimentan siempre de los historiadores anteriores, por supuesto. Así como los científicos se alimentan de lo que encontraron o descubrieron otros científicos antes. Todo esto es acumulativo. Nadie inventa el fuego o la rueda de la nada, ¿no es cierto? Así que este libro, desde los valles transversales a los canales australes de Ulises Caravantes, para cualquiera que le interese la historia de Chile, es muy interesante y muy entretenido. El otro tema que tengo para ustedes es uno que se relaciona con el tema UFO, porque suscita, igual que el tema UFO, la típica sonrisita escéptica del quien ni siquiera conoce el tema, pero como que viste bien eso de sacar una sonrisita. Me refiero a los círculos en los sembradíos, que ustedes quizás conozcan algo de esto. Para los que no conocen les cuento. De la noche a la mañana, en un sembradío, pongamos de cebada, de trigo, en algún lugar del mundo, mucho en Inglaterra, de la noche a la mañana, el dueño del terreno advierte que en un área bastante grande hay un diseño que se ha hecho aplastando el trigo, la cebada o lo que sea, lo que está sembrado, formando figuras. Este asunto parece que es muy antiguo, pero empezó a hacerse público, empezó a aparecer allá por los años 80 más o menos, y alguien precisamente fue el que lo bautizó, en esos años bautizó este fenómeno como the crop circles, los círculos en los sembradíos, en los sembrados. ¿Qué significan estos círculos? Espero que aparezcan algunos aquí. Esa es la gran pregunta, y cuál es su origen, por supuesto. Naturalmente aparecieron en su momento estas personas que siempre supuestamente saben más que todo el mundo, que se llaman a sí mismos los debunkers, o sea, los que vienen a mostrar cuál es la firme y que todo esto es un chiste. Entonces, en algún momento en los 90, unos par de caballeros de alguna universidad inglesa, con una tabla y unos cordeles, hicieron efectivamente, y muchos pueden seguir haciéndolo, un diseño bastante simplón, y dijeron, ven, este es el origen. Esto es un hoax, esto es una broma, esto es un cuento de hadas. Estas cosas tienen origen humano, no significan nada. Ok. Y desde luego, y especialmente con los círculos bastante simplones, hay muchos que son hechos, si es que todavía queda gente que quiere hacer esa broma. Una broma que parece que lleva 40 años. No sé cuánto tiempo tienen estos caballeros u otros. 40 años contando el mismo chiste. Pero si ustedes ven los diseños más complejos, como espero que estén apareciendo ahora, pero si no están apareciendo, yo les sugiero que entren a YouTube, por ejemplo, y pongan ahí crop circles y van a ver un montón de videos sobre esto con las imágenes. Son de una complejidad tal que es
yo me atrevo a decir imposible, que de la noche a la mañana, porque es así, no aparecen de a poco, no son construidos en un proceso de semanas o días, sino que de una noche al día siguiente aparecen listos. Y ustedes, si están viéndolos, estarán de acuerdo conmigo que son de una complejidad que además imagínenlos haciéndolos de noche, sin luz, porque si no se despierta el granjero, sin helicópteros que los dejen, que un helicóptero silencioso, ¿no? Que los dejen justo en los lugares donde están haciendo el círculo y que no aparezcan luego pisadas o signos y huellas de tránsito desde ya hacia el círculo hacia afuera. Piensen ustedes en eso, porque hay que llegar a un lugar para hacer el círculo y luego hay que irse. Son tan complicados, estimados amigos, que, por ejemplo, muchos de ellos expresan visualmente, geométricamente, complejas ecuaciones matemáticas. La más simple de todas, una proporción que todos conocemos con los primeros cursos de matemáticas, el famoso, la relación, el número pi, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces cabe el radio de un círculo en la circunferencia? Yo creo que todos nos acordamos que es 3,1416 veces. Pero en realidad no es 3,1416, sino que es 3,1415 y sigue una hilera teóricamente infinita de números, hasta donde usted quiera seguir calculando, porque no hay un final, no hay un número final en esto. Se sigue quebrando el número. Por eso que se redondea a 1416, no se necesita más decimales. Ese es el más sencillo. Y es ingeniosísima la forma, esto lo descubrió un matemático, cómo se sugiere esa relación en el diseño del círculo. Y se sugiere no como 3,1416, sino que con 10 decimales. 3,1415, Pero ese es el más simple. Hay otros donde están, hay progresiones matemáticas bastante más complejas, algunas de ellas tienen nombre propio, que aparecen en algunos de estos diseños. Y a veces aparecen varias formulaciones matemáticas. Ahora, yo les pregunto a usted, ¿cómo se hace uno de estos círculos en una noche por un ser humano? Porque está claro que esto no lo pueden haber hecho seres humanos. Eventualmente, un grupo que quisiera hacerlo lo puede hacer. Pueden hacer el diseño, pero ¿cuánto tiempo se tomarían? A plena luz del día. ¿Cómo hacerlo de noche? Y de noche tendrían que poner equipos de luz. ¿Para qué de noche, además? ¿Cómo hacer para que los trabajadores, la gente que está haciendo el diseño, no pise, no ponga un pie fuera del círculo? Para que no quede huella de tránsito humano. ¿Cómo hacer eso? Pero hay más. Por lo menos yo he visto un video, pueden haber más, pero yo he visto uno, de un granjero que estaba despierto muy tarde o se despertó por alguna razón, a lo mejor una vaca o un perro, mugió una vaca, ladró un perro, se despertó y se asomó a la ventana, ya se desveló, qué sé yo, y vio sobre el campo donde al otro día iba a aparecer un diseño complejo, unas esferas luminosas que él las veía como yo veo una cosa como esta, pero pueden haber sido más grandes, estaban a 300, 400 metros de distancia, luminosas, moviéndose en el aire, haciendo distintas figuras, se movían para un lado, eran varias, imagínense 3, en distintas relaciones, moviéndose para acá, para allá. No tenía idea de qué se trataba, pero lo filmó. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Y al otro día se encontró con la sorpresa. Y hay otros que han visto lo mismo, pero no han tenido el tino en ese momento de fotografiar. Cuando uno ve cosas tan extraordinarias, uno se queda simplemente con la boca abierta, y son pocas las personas que mantienen la sangre fría para acordarse de ir a buscar una cámara o el celular, hoy en día el celular. El hecho es que, aún dejando de lado el tema, el cuento este de las esferas luminosas, la ciencia no puede hasta el día de hoy explicar estos diseños complejos. Algunos simples sí, pueden haber sido hechos por humanos, pueden haber habido unos bromistas que tienen 95 años y siguen haciendo la misma broma en la noche, con una tablita, no se sabe cómo, pero en fin, pongamos que sí, o los nietos, o hay una pandilla y una especie de grupo de Illuminatis dedicado a la broma. Pero hay
diseños, como espero que ustedes estén viendo a mi izquierda, cuya complejidad es tal y aparecen tan nítidamente en el sembradío donde no hay nada más. El sembradío está intacto por todos lados, salvo en esta zona donde se ha hecho el diseño. De una complejidad, de una belleza, muchos de ellos geométrica, extraordinaria. Y en una noche. ¿Cómo lo explican ustedes? Bueno, hay miles de teorías. En una de estas imágenes, bastante famosa, que ustedes pueden ver en YouTube también, aparece un círculo en que hay una espiral, ¿no es cierto?, muy apretada, como si fuera un CD, con partes donde está altito el sembradío y otros que está cortado, y a alguien se le ocurrió pensar que eso podía ser como el equivalente a un CD, donde la información unos y ceros está puesta de esa manera. Y al lado de este círculo había una representación visual del típico hombre gris, estos tipos con la cabeza redonda, muy grande, unos ojos enormes, una boca chiquitita, los grises que aparecen en todas las películas, que han habido tantos testimonios, aparecen al lado, y a alguien se le ocurrió tomar este material, y transferirlos al lenguaje ASCAP, y llegó una traducción, había un mensaje. No les voy a contar cuál es el mensaje, los insto a que encuentren ese mono, ese círculo, y lo vean ustedes el mensaje. Otros mensajes han sido interpretados de las más distintas maneras por personas que se han dedicado por años a este tema. Algunos son, no estoy hablando de tipos, digamos, lunáticos que andan con una camiseta que dice bienvenido a los extraterrestres. Estoy hablando de científicos, estoy hablando de matemáticos principalmente. Y bueno, hay interpretaciones distintas. Naturalmente que toda interpretación, precisamente porque es una interpretación, da lugar a otras interpretaciones, porque toda interpretación parte de ciertas presuposiciones respecto a lo que significa tal cosa, tal punto, que le sirve de referencia para hilar el resto. Si no, no se puede. Ustedes saben, por ejemplo, que Champollion descifró los jeroglíficos de Egipto porque encontró la famosa piedra Rosetta, donde había un texto en jeroglífico, pero al lado había un texto en griego. Recordemos que los últimos, 300 años antes de Cristo de Egipto era un imperio macedónico. Se habían acabado los faraones egipcios. Así que la corte, la gente linda, los comerciantes también hablaban griego. Entonces las cosas tenían habían dos lenguajes oficiales, llamémoslo así, el demótico o el jeroglífico de los egipcios y el griego. Sin eso no se puede traducir. Con eso, igual es un trabajo enormemente complejo. Las cosas, la correspondencia no es letra a letra. No, desde luego los jeroglíficos no son letras, pero había una base para hacer la traducción y de ahí en adelante se pudo traducir los jeroglíficos. Se requiere un punto de partida. Y en este caso, no hay una piedra Rosetta para los supuestos mensajes de estos círculos en los sembradíos. Por lo tanto, hay que hacer un guess. Hay que partir de un axioma. Hay que decir, esto significa tal cosa, y a partir de eso, por lo tanto, viene el por lo tanto especulativo, todo lo demás sigue de esta manera. Pero el tema es realmente extraordinario y, tal como ocurre con el tema de los UFO, quizás más extraordinario es el hecho que una cosa tan extraordinaria pase colada, tan poca gente la conozca, tan poca bola se le dé, tan poco peso tenga. Lo cual no es tan raro si uno lo piensa, porque todos los seres humanos vivimos en la rutina, encerrados en nuestros pequeños mundos, mirando al suelo, y no vemos nada más allá de nuestros referentes de todos los días. Y lo mismo las organizaciones, las sociedades, los gobiernos, las élites funcionan así. Cuando llega a aparecer algo insólito, por miedo a que eso desbarranque el equilibrio social, lo que está pasando en China, por ejemplo, en los países autoritarios, se nota más ese interés por no permitir que algo que sale de la rutina pueda romper el equilibrio social del cual depende la élite. Entonces, la primera
reacción, el impulso atávico de todo régimen es reinterpretar de la forma más normalizada posible o encubrirlo como sea, como se ha hecho durante años con el tema UFO. Y este otro que se deja además en manos de los infaltables debunkers que quieren aparecer como más listos que todo el mundo. Hay un famoso físico de color norteamericano, creo que el apellido es Tyson, algo así, que ustedes lo van a ver muy a menudo en YouTube, con la misma sonrisita, tratando de dar explicaciones en los temas UFO de una manera tan patronizadora, como que estuviera hablando de trazados mentales, que da vergüenza ajena que este hombre, que debe tener un poquito de inteligencia, supongo yo, después de todo es un físico, se haya prestado a esa actividad de encubrimiento, dando explicaciones completamente ridículas de todo, tratando de imponer el peso de la autoridad, su calidad de científico para aplastar a los demás, a los que ven las cosas como son, con los ojos bien abiertos, sin caer en dogmatismo ni en prejuicios, ni a favor ni en contra. Bueno, en este tema de los crop circles pasa exactamente igual. Y si ustedes entran a Wikipedia y examinan ahí, y hay otros artículos, hay muchos artículos sobre esto, van a ver que hay algunos artículos de gente que supuestamente ya aclararon el punto, que todo esto era mentira. En realidad no han aclarado nada. Han aclarado lo que se podía aclarar. Los monos hechos por algún bromista, de la universidad no sé dónde, que quiso él también ponerle la pata encima a los campesinos, que somos todos los demás, y dijo, jaja, esto, mire cómo lo hacemos con una tabla. Claro, esas cosas se pueden, abro comillas, aclarar. Lo interesante siempre, cuando uno se enfrenta a hechos de cualquier naturaleza, que son muy especiales, es concentrarse en ellos, en lo especial, y no tratar de rebajarlos a los hechos ordinarios para después de echar abajo los hechos ordinarios, creer que se está echando abajo el hecho especial. Hay un dicho americano sobre eso, esa actitud de echar abajo el mono de paja. O sea, en vez de refutar a la persona concreta que tengo al frente, asumo que está sosteniendo una tesis que es obviamente absurda y lo echo abajo. Pero no lo estoy echando abajo, estoy echando abajo un mono de paja nada más. El tema como mínimo es interesante y les aseguro, por si no se han metido nunca en esto, que los diseños per se haya sido quien sea que los hizo, extraterrestres, seres de otra dimensión, o estos bromistas de la universidad no sé dónde, da lo mismo, son realmente espectaculares. Y piensen ustedes, recuerden, cuando los vean, ninguna huella alrededor y de una noche a la mañana siguiente aparecen. Traten de hacerse esa. Y algún día sabremos, supongo, la firme, yo creo que esto no es de una explicación tan fácil como que hay unos bromistas que llevan 50 años haciendo estos monos. En realidad más, porque en algún libro del siglo XVII en Inglaterra, aparece una ilustración de un crop circle que en esa época se lo atribuyeron al diablo, porque claramente no había sido un campesino el que había hecho eso. Eso lo tenían súper claro. Siglo XVII. En fin, cuántas cosas han ocurrido en el pasado de las cuales no tenemos idea porque no había gente suficiente, no había medios técnicos, no había medios de comunicación, o por último existía esta explicación de que era obra del diablo y con eso todo moría ahí. Ahora es diferente. Ok, yo creo que eso sería todo, estimados amigos. Voy a ir a comer un poco de chocolate y les deseo un tranquilo, porque eso es lo más que se puede pedir hoy en día, un tranquilo fin de semana. Muchas gracias y hasta el lunes.